me quer explicar um tiki kiko nos triple zero tá significa eta primeiro zero tá significa que o sistema que nós vai usar para desasir de desperdício não emitir um tipo de gás tóxico. Eta zero emissions. Também outro zero que tá zero landfill. Todo desperdício que no momento não aqui tá agora dera seja na parquita bos of seriteixe, nós lo processamos aqui não e dessa aqui genera energia elétrica. E de 3.0 que é zero sumamente importante tá que ele não custa governo nenhuma inversão, nenhum sem para que a facilidade que nós quer trazer para Aruba. Dus é algo sumamente para manejo de desperdício, é dream come true. De meu momento, me provisa que nós não podemos fazer sem tecnologia, e a tecnologia aqui é a companhia Beicat está trazendo. Somos un grupo de profesionales de Argentina que hemos tenido la oportunidad y de repente la iluminación de poder experimentar una tecnología que debido a nuestro background militar viene de mucho tiempo atrás. Hoy que verdaderamente tenemos la posibilidad de utilizar en el ámbito civil este tipo de tecnologías, definitivamente lo más maravilloso de nuestra tecnología es el hecho de que, como dijo Jonathan, no tenemos emisiones al exterior. Es decir, se recibe el desperdicio, se procesa, se disocia y se genera gas de síntesis que después tiene la posibilidad de ser utilizado para generar energía eléctrica. De ninguna manera se emite absolutamente ningún humo hacia la atmósfera. Es decir, que podemos garantizar que cumplimos con las normas más exigentes de la Unión Europea. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de recibir todo tipo de residuos, sean neumáticos, plásticos, materiales patogénicos, residuos de hospital. Es decir, somos la solución definitiva a los problemas de la economía circular. Global quiere utilizar esta tecnología no solamente porque es una tecnología más en el mercado, sino porque es la única que tiene la capacidad para poder hacer en la situación de Aruba baja cantidad de residuos y un alto costo de la energía eléctrica. En esa condición podemos hacer que el sistema sea gratuito para el Estado. Cuando decimos gratuito, no hay algo escondido, no hay un tipping fee dando vuelta, no hay otra cosa que generar energía eléctrica, que es un gasto normal que tienen hoy, y esa energía eléctrica se transforma en la posibilidad económica financiera para sustentar todo el proyecto. Porque todo el mundo se pregunta, ¿cómo puede ser que sea factible si no tenemos que pagar nada? Y entonces es el gasto que tiene el pueblo hoy, un gasto real y genuino, se transforma en la oportunidad para los volúmenes tan bajos de residuos. Si quisieran utilizar una tecnología americana o alemana, tienen que tener más de 600 toneladas disponibles. Y no lo juntan las 600 toneladas, sino juntan las 3 islas juntas, con un costo logístico impresionante. Esta tecnología es robusta. Es una tecnología modular que me permite montar módulos en cada segmento de la isla y hacer que la energía que estemos produciendo sea elevada sin costo de infraestructura nuevo. No hay que meter grandes modificaciones. De hecho, no hay que meter ninguna modificación, solamente hacerla, instalarla y subirla a la red. Nosso aporte mais teve parte técnica e engenharia do sistema. Manema bisa Jonathan, para mim sempre está importante e uma preocupação para mim é desperdício que eu manejar na Aruba, vooral por parte de landfill. E a tecnologia hoje que plaatsen, que não é tecnologia nova, pero door de input de Beicat e a modificação de processo, assim que eu para uma escala menor, e também que eu elaboro trabalhar para isla chiquito, não. Então, está feito anillo al dedo.
Dus nós tem Parquita Boss, que está em discussão agora que whether se também sanie e de que maneira também sanie, nós agora apontar e vai dizer aqui, pero como que tem uma solução ou tem plano na caminho, nós não previamente prepararmos MEP, pero sí parte de bills que agora derá agora aqui, em vez de seguir dera, essa é praticamente fuel para a tecnologia aqui e para produzir energia que sostener a operação e a inversão de equipo.